Sale. Seguí. Estoy afuera. Me cambié la pelota, pues. Ahí está. Gracias. ¿Es tuyo eso? Sí. Lo sacá porque capaz estoy filmando y me tapa. Sorry. Cuidado. Cuidado. Eso fue impresionante. Pará. La vi casualidad igual. Tan mal, boludo. Más si tiene aire esa bocha. A dos, si no, es folk. Che, Gaby, ¿te pasó el certificado? ¿No te dijeron nada? ¿Sabés qué? No me pasó. Lo cargué el día que me lo pasaste. Y encima fue todo feriado, fin de largo. Me decía 72 horas hábiles. Y después del Sport Club, me hizo un certificado, Luis. Sí. Y me fijé, no me acuerdo qué día, si el jueves o el viernes. El viernes me fijé. Y estaba como que no lo cargué. Ah, Como que no sé si me lo rebotaron o qué. Y directamente averigué el mail y lo mandé por mail. Pero lo mandé el viernes, que era también una feriado. claro, sí, O sea, no. recién mañana lo voy a volver a fijar. Ok, avísame cualquier cosa porque ya no sé. Si no les pregunto por mail qué falta o qué. No, es que si te dicen algo va a ser por el rótulo, ¿entendés? El rótulo es atómica, que es una nueva norma que no sé de dónde la sacaron, que ya no se puede hacer en los que te dan los visitadores médicos. Ajá. Y tenés que hacerlo en la clínica donde me pasó en un Pharmacity que me rebotaron un antibiótico, me mandó un mensaje a un paciente y fue, no, lo cargué desde la aplicación de RCTA y pasó derecho. Así que nada, cualquier cosa me avisás. Para mí me van a responder mañana el mail. Igual para mí directamente me lo van a habilitar. Sí. Pasa que hasta el lunes no va a laburar nadie. Pero escuchá, cuando te rebote me mandás, lo hago por RCTA y te lo mando, te llega el WhatsApp y le sacás el screenshot y lo subís ahí. Porque Dale, gracias. nada, están molestos con el rótulo. No sabía. No, yo me enteré, ¿cuándo fue? Ayer. Que me mandó un mensaje a mi vieja, che, me rebotaron la receta. ¿Qué? Le dije. Dale. Bien, Colo, dale. Qué huevo. La matrícula sigue habilitada. Al menos que. Se murió un chabón que lo atendí yo, pero no fue mi culpa. Fue la enfermedad. Estaba mal de antes, ¿entendés? No lo atendí yo, le receté un antiepiléptico nada más. Olmos. Vamos ahí, dale. Dale, Nico. Juega delante del arco, juega. Ahí te dijo Charo que después vamos a la casa. Sí. No sé si no había 3 ayer, no me acuerdo, había 4. 4. Levantá la cabeza, levantá. Ahí, ahí. ¿Qué onda el hombro hoy? Me duele, la verdad que mucho, pero estoy contento de estar poniendo libre. Yo te iba a decir, pero ¿en qué momento te duele? Cuando hago los ejercicios, ahora no me duele. Igual, Cuando hago cosas. pero hay mucha humedad también. También te puede. No, la humedad eso te va a partir el medio. A veces cuando hay mucha humedad me duele el brazo este.
a veces me muero. Y el necesito ponerle ahora está frío, bien, no podía hacer otra cosa. Y si hago los ejercicios, qué sé yo, vas acá. Prestación externa, Ahí, está jodido. eso kinesio. Avisale ya al kinesiólogo. Pero igual era peor, pero estaba acá, clavado. ¿Y sabes, viste, cuando apoyo en el piso? Sí. Cuando ves acá, yo tengo la rotación esta así, me queda ahí, Sí. no va más. También. Es el mismo ese por la cicatriz de la cirugía. Ah, sí. Sí, cuando te cortan, viste, la cápsula de novia, se fibrosa toda la articulación. Entonces eso es lo que limita. Con kinesio, le van a hacer una dejar un moretón jodido, pero que despega, tipo, o sea, quedarse una que se despegan. Te despegan tipo, todo lo que es el cartílago de la articulación y ya ahí recuperás. Este me hubieras operado y fenómeno. Pero nada, ni bien me operé, acá. Sí, yo dentro de todo, o sea, por lo menos veo mejora de a poco. Es que es eso, es dale Yo tiempo. mientras vaya mejorando, Sí, eso olvidate. ya le agarré un poco la guitarra Bien. y sentado, ¿no? Obvio. Sentado y bien, tipo, fui, vine por el rato. Bien, jodido para nada. Después ahora un poquitito, es una molestia. ¿no? Que es también eso de pasar la fila, que es tipo pensar lo levitando el hombro, el brazo, colgando, ya el peso y el brazo. Eso iba por parte del cuerpo. No, no voy a ser muy obrero, voy a sacar voy a jugar ¿Te dijo algo de la traumatóloga? Tipo, si te duele diclo o algo de eso? Hielo. Ah, bien. Igual me quedaron todos los Tramadol, rolete. Se tomé solamente tramadol cuando... En el postoperatorio, digamos, inmediato. No, y la otra vez que fuimos a ver una banda con Charo, Ah, dije, no, voy a decir yo me tomo uno por la duda. sí. No quiero ir a sufrir a un bar o... Menos si vas a ir a pasarla bien, viste, andar con esa molestia. Igual nada. siempre tenete alguno. Sí, yo llevo la avioneta. Y ahora el jueves es mi cumpleaños, así que el jueves ahora también. Sí, no. Yo sufro no dolor. Tanto como vale que tiene Yo soy fanático. Yo le desarrollé una fobia horrible a la resaca. ¿Ves? Entonces, vuelvo me tomo un ibuprofeno antes de salir, llego a mi casa, me tomo otro, Yo me te puedo resfriar. también te clavaba uno. Está bien, pasarla mal, ¿por qué? Sí. ¿Para qué avanza la tecnología? Está bien, no vas a andar experimentando. Y los medicamentos son maravillosos. Se inventa, ¿no? Es el Ah, la farmacia es una cosa bellísima. Y los opioides ni hablar, eso. No, soy fanático. Pero o sea, como sé que yo soy drogadicto, entonces por la duda me cuido. Claro, por la duda no te Drogas Sí. son lo más del universo. Te anestesian, boludo, es una cosa genial. También es un factor por el cual evité Una vez, Que decirle a Santino que ponga el cargador, porque si no, no va a dar abasto la cámara, boludo. Se le va a bajar la batería y los chiquititos no lo aguanta. Yo les traje algo también para eso, ¿vale? Traje un power bank, Ah, tranqui, boludo. uno este que va como trompada. Mi teléfono lo carga tipo al 100% y me tira. Está buenísimo. Ah, yo tengo este, compré nuevo, le di el que tenía Charo, Sí. porque una vez estaba así una jornada larga con este y me empezó a andar mal y yo dije, no me puedo quedar sin Terno. Claro. miedo, boludo, que anda, ya en el primer partido me empezó a fallar y yo dije, no, Está me matando. faltan 10 partidos más. Claro. Acá no hay ningún enchufe, si hay un enchufe, ¿viste?
está hermoso para la pelota. Sí, hoy está lindo. Después se No me viene. gusta, para mí el horario domingo 2, 3 de la tarde, pero de otoño, invierno, ¿no? Obvio. Y porque sos grande ya, boludo. Sí, ¿no? Mi Porque sueño es tener un torneo que sea domingo 11. Si sos que pibe- jugar, no trabajar, o domingo 11, 12 de la mañana. si sos pibe se supone que saliste el sábado, alta paja. Claro, el mediodía estás arrancando en teoría. Sí. Se supone que ya saliste y Claro, alta paja, venía a poner a las 2. a las 3 de la tarde todo roto, ¿no? No va para nada. Salí, que está esperando que cambiara la otra y que salí. Dale, Capi, dale. Pasá, Mati. No tiene que aparecer la pilita ahí cargando. Onda tiene que desaparecer la pilita. Tiene que desaparecer la pila. Cuando está enchufado ya no está. Para atrás, güey. Adelante, Santi. Adelante, la pelota, Santi. ¡Pues, cambio! Fue Julián, no fue Matanza. Fue Julián, no fue Matanza. Lo recordó, los flashbacks, ¿no? De Marce. Claro, sí. Te hizo recordar viejas épocas, ¿eh? ¡Capi, Capi! Juega arriba, ¿no? 8:30. ¿Eso de arriba? O no seguí mucho fútbol. Sigo mucho fútbol, simpatizo más con River. Pasa que corrí con ellos mucho tiempo, entonces como... Ah, ¿qué era maratonés esa? no, hacía atletismo para arriba. Ah, está bien. O sea, medio que me mudé a Bariloche y... Ya se cortó todo. O sea, vine acá y... Nada, mi entrenador de Bariloche habló con el entrenador de River del atletismo y dijo, che, tengo un pibe, no sé qué, andá a chumearlo al torneo. Era medio que tenía que fichar. Que todo lo que sea disciplinas y eso, River tiene todo. Todo y son excelentes. Sí, sí. Juan, Juan.
Con básquet son unas bestias. Sí, sí, sí. Hockey son bárbaros. Además ahora que reformaron todo. Sí. Sí que volaron la pista de atletismo. Sí. Mejor igual, no estaba chamito. O sea, Aparte era al pedo, también estaban. una cancha de fútbol, no la usábamos. O sea, Claro. nunca la usábamos. Porque aparte tampoco era. Ahora, viste que era como. No era de corcho ni nada, era cemento, entonces era al pedo, era como. Bueno, Yo iba a entrenar ahí, hacía las pasadas cortas, me quedaban las rodillas, pero nada, sí. en un momento estaban entre hacerla de tartar. Le preguntaban al entrenador y dijeron, che, no, ya fue, de baja, vuélenla y total en River no tienen que cenar, ¿viste? Claro. Son 6 cuadras, ¿viste? No te cambia nada. Claro, está ahí nomás. Nosotros usábamos el gimnasio, todo ahí. Se habían armado una pista de nada, unas correderas así de 6 andariveles de pasto sintético. Entrenábamos ahí. Eso estaba bárbaro. Bueno. Pero bueno. ¿Competiste algo? Sí, sí, corrí. Corrí, bueno, campeón argentino en 400 metros llanos y con vallas. Muy bien. Dificilísimo, vayas. ¿No? Sí, Va, después práctica, ¿no? Pero. me resultaba mucho más difícil 400 metros llanos. Claro, Psicológicamente duele más. claro, Como que no termina más. Tengo que correr a fondo aparte. claro. Termina vomitando. Sí, das al máximo. Sí, son 400 metros. ¿viste? Sí, vos decís, bueno, Sí. ¿sabés lo que es correr? Yo corrí 800 metros, corrí un montón de otras cosas. La peor de todas, 400 metros ya. Lejos. 400 con valla, vas pensando valla por valla Claro. y se te hace llevadero. Nunca terminé mal un 400 metros con valla. 400 ya no siempre terminaba destruido. ¿Te enganchaste alguna vez? Sí, Un golpe te da, ¿no? yo tenía era muy agresivo cuando tomaba las vallas. Entonces nunca me caía yo, sino que partía la valla. Claro. Sí, hubo una carrera que agarré, me llevé puesta la primera y dije, bueno, no pasa nada, la partí así como que puso una puerta. No pasa nada, quedan 9 vallas más. Voy a la segunda valla, la parto en medio, dije, no puede ser. Los primeros 200 metros partí las primeras 5 vallas. El chaval iba de. El que cuidaba la pista del cenar me dice, sos un... Sí, sí, boludo. Boludo, me da laburo. Me dice. Digo, boludo, no hace un carajo. Me dice, mañana venís 1 hora antes y me llevas a comer la valla. Dale. Claro. El otro día estaba a las 6 de la mañana arreglando vallas ahí con la... Después las hicieron de acrílico y ya no se partían. Claro, ahí sí te pegas un golpazo. Sí, no, ni siquiera, se caen las vallas, pero... Esa vuelta estaban mal puestos los balancines. Claro, y te. Entonces la valla en vez de caerse para adelante como deberían, tipo, quedaban parados con la valla partida, no. Fue un suda también, un sudamericano. Estuvo bueno. Ahí cuando competiste, ¿a dónde fue? ¿Ahí en River o lo hicieron en qué lugar hicieron? No, el suda lo hicieron, los Grand Prix, corrí 2 acá, sudamericanos en Colombia. Bueno, porque te pagan todo. Qué piola igual viajar Sí, por cosas. yo con esquí viajé también un par de veces. Luego tanto, fui a Estados Unidos y después a Australia. ¿No? Qué linda Australia, ¿no? Australia, no estuve mucho tiempo, aparte fui 1 semana y estuve inconsciente 3 días, dormí en coma. ¿Por qué? Puse un golpe en la cabeza, caí de cabeza de una rampa de esquí No. y sí, estuve en coma 3 días. Encima, ya, ¿cómo hiciste, boludo? Te cogen, boludo. El internado. Todo, ¿Esto? todo, sí. Porque viste que allá Nada, todo una pago. uña, te duele una uña y
Sí, o que te pique uno de esos bicharracos que tienen acá. Claro, Te sobran, ¿eh? las arañas. Miles de arañas, siempre veo los videos de eso. Hay, no sé, 15.000 tipos de araña. 7.000 son venenosas. Sí, encima siempre viste que está esa imagen típica que en un pueblo, no sé, que tienen todas arañas en los árboles. Sí, acá tenés, digo, que está en el cielo, ¿viste? Es un entramado diabólico. Yo en la playa vi como... Fuimos a la playa Sí. el primer día, como para recorrer. Fuimos a una playa medio desértica. Había un, viste, que allá hay cocodrilos que andan por el mar. Sí, Un cocodrilo de agua. muerto ahí, ¿entendés? Y viene un tiburón y estaba... Dale, Mati, dale, Mati. Jugando sin meternos en una shake. Aparte tenía 16 años. Claro. Sí, el viaje aparentemente estuvo lindo, yo no me acuerdo. Se me apagó la tele, pero Qué bajón, igual. sirvió como experiencia. Puedo decir que cuando fui a Australia. Fuiste a Australia. Fui a Australia. Una semanita. Mi cuerpo estuvo ahí, güey. Claro. No, aparte, tipo, se me apagaron las luces, que ahí lo último que me acuerdo es estar encarando la rampa. Qué loco eso, boludo. Sí, no, 20 segundos antes y una hora después, y me acuerdo que me desperté porque me desperté y empecé así. Y estaba en una habitación toda blanca y tenía un tubo que me salía de la boca. Claro, el respirador. Entonces me desperté, tuve 2 días más en... Después cuánto tiempo más tuviste, onda, te dieron el alta y después que te volviste. Volví acá, me dieron el alta, me subí al avión, o sea, estuve un día ahí medio en el hotel, medio boludo todavía con la anestesia. Y... Dale, llegás. Aparte no se podían comunicar con mi viejo para avisarle, ¿viste? Claro. Se enteraron de todo cuando volví. Sí, ¿cómo te fue en Australia? Ahí más o menos. Internado. No, tío, la verdad, pa, es un palo. En coma 3 días. ¿Tus viejos son médicos y eso? ¿O nada? ¿O vos seguiste la rama Yo esa? salí, Porque viste, generalmente viene como de familia. suele ser una secta. Sí, hay mucho de eso en la película. Y más si tu viejo es anestesiólogo. Anestesiólogo, mi abuelo era anestesiólogo. Es que el anestesiólogo, para llegar a ser anestesiólogo, Sí, tiene que tener... Sí, contacto. Porque hay poco, ¿no? ¿Cuánto entran? 2, no sé, 1. Es una secta, directamente. Y con un apellido te la facilita, ¿no? Tenés que hacer Claro. algo que se llama mandato. O sea, vos haces la residencia, después tenés los años de mandato, que son como 5 o Claro. 10 años más, y te mandan a por ahí a... Acá vino una vez un médico que iba a seguir anestesiólogo, pero porque tenía el padre. Sigue derecho, ese, Claro. ¿eh? O sea, no va a tener ningún tipo de problema. Pasa que anestesia es... anestesia, pensá que estamos lo mismo de un cirujano, Claro, y están en 4 cirugías por cirugía. claro. Y tienen gremio. Seguro. Está bueno. Seguramente que tienen seguro contra todo. Cuando alguien se manda una cagada, ¿y quién fue la culpa? Del anestesiólogo. Claro. Cuando se hace un pelotudo. Claro. Igual por lo general suele ser. Mira que... Mi experiencia quirúrgica. Y arrancamos, dale. Hablando de eso, a ver si me pasa. Apuntes una... Igual la semana en qué hospital estás. No, en este momento estoy medio en un lapso que no estoy haciendo nada. Pues ya terminé todo. Claro. Nada, tengo que estudiar. ¿No? Estoy sentado apoyando el orto en mi casa leyendo esto. Pero bueno, nada, me está volviendo más fanático. Ojalá lo arranqué ayer, ¿no? Pero bueno. Qué prolijidad igual. Tiene todos los apuntes marcados. Ah, esto sí, no, porque pasa que soy muy desprolijo después. Ah. Eso es lo que me pasa.
Esto lo hice en diciembre del año pasado, como para que me quede hecho. El tema es que de esto tengo un pilón de libros así. O sea, este es el de uno. Yo me comí 5 tomos de esta misma. Escuchame, igual Matías. Matías. Me estoy hablando. Sí, creo que sí. Matías. Sí. Escuchame, para vos ayer tuve algo que ver en el resultado de ustedes. pero no tenés que romper los huevos. Pero no te puedo enojar tanto, escuchá, pero Yo cómo. creo que sí igual, Pero escuchá, ¿cómo no me voy a reír? Escuchá, la pelota pero así llovidita, escuchá, ya se pará. ¡Pah! Y le erró y yo, pero me digo cuando te sale del alma. Pero si vos estás dirigiendo acá porque no Pará, podés dirigir en otro y lado giré, y no escuchá, podés jugar a la pelota. giré y me dice, ¿Dónde está mi bolsito? no me rompa los huevos. Escuchá, amigo, muy de perro lo que hiciste eso. Dejáselo a Esteban, a otro que cosa. Vos no podés así, amigo. Lo que me reía, amigo, te juro, lo que me reía, re encascado. Bueno, boludo, estaban perdiendo. No, pero iban ganando, iban 1-0. No sé cómo iba, fue el primer tiempo que era un córner ahí. No, si perdieron 2-0. No, 2-1, no perdieron. 2-1 perdieron. No, sí, vale, dicen 2-1. No, pero igual iban, o sea, era 1-0, 1-1 y después le ganaron. Bueno, y la otra chica, la médica que venía los domingos, ella iba a seguir anestesia, ¿no? Valentina, ¿Valentina era? Sí, puede ser. es la que no viene más. ¿Qué? No sé. Onda, ¿qué vino? ¿Cuándo la viste? El día que se rompió la rodilla estuve ahí, pelado. Esa es Moreno. Ah, No, esa no sabe, todavía no sabe qué va a hacer. ¿todavía no sabe? No. Pero rinde este año también, ¿no? El examen. Sí. No, creo que ya se, onda, ahora tiene que ir a cursar los, ¿cómo es? Ah, el internado. Sí, creo que le toca no sé en qué hospital. Ya está haciendo eso, ya se recibió, ya terminó. Claro, está como yo. Claro, terminó, o sea, y no sé qué onda terminar y de que después tenés que hacer una... Vos tenés la recibida esta que te tiran los huevos. Sí, La recibida. claro, terminaste la... No das más materias, ¿entendés? Ya está, terminaste la parte meramente hospital, facultad de la facultad, o sea, hospital de la facultad. Y después te queda un año, son 8 meses. de en práctica, realidad. ¿no? Claro, que vas rotando por especialidades, que eso es el internado, no el rotatorio, que debe estar haciendo eso. Sí, sí. Ahora lo iba a empezar en este mes. Ah, lo voy a arrancar. Sí. Seguro. Va, no, mentira, es una boludez, te podés anotar en el hospital y no haces una garompa. Yo me anoté en todos los hospitales y no sé, laburé como perro porque yo quería. Soy medio culo inquieto, ¿viste? Si voy a calentar la silla me pego un tiro. Así que nada, no, estuvo bueno. Si lo aprovechás está buenísimo. Hay cosas que te echan como, salud mental a mí, la verdad que me importa. Claro, si no vas a seguir esa rama, No, al pedo. aparte, siempre, salud mental medio que siempre lo mismo. Y como sí, bueno, no, tiene un trastorno de la personalidad borderline. ¿Qué le vamos a dar? Le van a hacer pam, risperidona, siempre la misma 5 o 6 drogas y todo lo que es más específico ya lo trata se lo ve con un ultra especialista en eso. Hay terapias con ketamina, ¿entendés? Pero no es algo que lo hagas habitualmente. Mati, perdón, ¿me llamaron allá o lo llevas? Oye, gracias. Atrás, atrás, no. Abrí, Mati. Bonero.
No puedo lograr. No puedo lograr. Esto es horrible. Una lista. Una lista. Horrible. No, o sea, la otra cancha, justo la otra cancha. Debe haber pedido el otro libro. Dale. Muy plancha. Plancha, todo pelota. Hizo este apunte, la verdad que es para ir y matarlo, ¿eh? Anda, tenés que recibir más todavía. No, tengo que escribirlo, de cero. ¿Esa qué onda? Hay alguien que lo hace y después todos le sacan fotocopia de ese. Esto es un curso re choreado. Claro, es una que uno hizo el resumen ese y después todo agarraron. Claro, te cuento qué pasa. Esto al SEAR, este es un curso que te prepara para el examen de residencia. La realidad es que cuesta 4 palos comprar el curso ese y yo no tengo 4 palos como para gastarme en un curso. Entonces tengo los videos que alguien grabó y nada, el apunte que lo puedes comprar. Suelen estar muy bien, este no. Que hay otros también. Sí, de las otras especialidades. O sea, de este mismo curso, el de clínica son 2 tomos así que ya por suerte. Estos son 2 tomos así, ¿no? Después toda la parte legal que la verdad que estoy haciendo infinitamente en eso. Lo aprenderé en una noche de modo finilo y mala decisión. ¡Gacho! ¡Cortate! Dale, Guido, dale. Dale, Nico, llegá Carlito. Rápido, pues.
Bati, lo haces. Tarado el Checo, boludo. Tarado. Ready. Se anuló Marcelo. ¿Trajiste tu paraguas? Tiene un rompeviento, cualquier cosa. Vas a pasar esa gorra para vos. Sí. ¡La vuelta! ¡Dale! ¿Eh? ¿Qué dijo él? A lo Pablo Díaz, digo. ¡Dale, Guido, dale, Guido! Había preguntado. Esa no me la pierdo. ¡Juan! Va por izquierda, Guido. Penal, Va por izquierda, Guido. Marte. Voy. Dale, dale, dale. Dale, viejo, dale, abajo no, la puta madre. Larry! Pelota, pues. Así nos pasa para adelante, Larry. Tome dos veces a que cobre, boludo, seguí jugando. ¿Eh?
Una locura. ¿Quién fue el árbitro? Acá teníamos a Juancito. ¿A qué hora terminamos? Y media hora más tarde, 40. Y 11:30 más o menos. Bella jornada. Encima lo bueno fue que llegamos y nadie estaba usando la cancha, el fútbol 11 ya había terminado, entonces creo que el partido de Villaqueo con Cancha 11 lo empezamos 6-5 con toda la furia. Está bien. Y le pasa mal son los amigos, ¿eh? Sí. Sí, arrancan con after. A veces que llegues más temprano están los chabones de ahí ya descabeando. ¿No? Es que creo que desde las 12 están jugando, me parece. A la mierda. ¡Dale, dale, la vuelta! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Encará! ¿Por dónde vivía vos? En Núñez. ¿Núñez? Sí. ¿En qué calle? Pico y O'Higgins. Ahí. En un edificio. Pero salí medio apurado y te quería traer un libro charo para ver las maniobras de los ligamentos y eso, ¿ves? Mi idea ya es dejarla como para que aprenda y... Claro. Decía, es un libro re grueso, ¿no? No, son un par de hojitas. Y lo que va a tener que leer para esto son 4 párrafos. El tema es que bueno, nada, le quería dar un par de consejos de eso, controlar ligamentos, tobillos y eso. Claro, mostrándole el libro. Claro, hacer la maniobra, Onda, profesor. agarrás esto y haces taca, taca, ¿no? Si lo ves en el libro, sí es una cosa, pero vos agarrar la pierna de uno, le pesa 100 kilos, por ahí tiene el ligamento cortado, no te apoyas en tu derecha. Claro. Igual son cosas que ponen acá que hago yo muchas veces para... de maniático que soy, ¿no? Si se van al tobillo no es necesario que hagas ninguna maniobra. Claro. ¿Qué viene después, Marcel? Thompson... Acá. Guay. Vení, vení.
Vamos, Feli, un poquito más, Feli, dale ahí. Están los 3 juntos. La próxima. La vuelta, viejo, la vuelta. Metete, Juan, metete. Cambio, juez. Cambio, juez. Feliz. Bien, Mati. A las 8 en teoría arranca todo. Se va corriendo igual, porque tiraba como que era, no sé, a las 6. Creo que se vaya corriendo. Sí, quizá a las 12:30 de la noche. Pero no tenemos suerte nunca. No. ¡Nacho! Dale, Colo. Hacelo, Colo. Mati, no te bajonees, boludo, dale. ¡La puta madre, boludo! ¡Juan, sigue solo! Dale, Elmo, dale, viejo. Metete al área, Colo, metete al área. ¡Dale, muchacho, dale! Ah, pero el horno la metés, no, vale. Buena. ¡Corri, parado, corri! Acá, Larry. Bien, vamos, bien, Nico, boludo, bien. Bien, Nico. Dale con lo que la tiro. ¡Dale Juancito, carajo! ¡Dale Juancito! ¡Dale Bombini! No sé, no mis jurisdicciones. El tema que está en la cámara ya te voy a editar.
cámaras que están acá sí me las llevo y edito. Con 300. Buena hora de la vida, ¿tenés cinta o curita o algo así? Sí. Cinta curita, ¿qué preferís? Cualquiera de las dos, no sé cómo